Hemos anunciado que tenemos una importante entrevista con Magda Arias, primera secretaria de la Embajada de la República de Cuba. Magda, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, un gusto saludarles. Un gusto, también es nuestro el gusto. Una amiga común, Marta Benítez, nos ha dicho que sos una luchadora incansable, así que vamos a aprovechar esa situación. Es un placer siempre tener buenas referencias de los amigos, lo que pasa que a veces los amigos exageran. Y bueno, por eso son amigos, si no, con tantos enemigos que tenemos, y ustedes sobre todo con tantos enemigos que tienen, tener buenos amigos así es. No viene mal. Así es, esa es la suerte, que siempre uno tiene buenos amigos, amigos que están en todo momento dispuestos a tender una mano solidaria y dispuestos también a exigirle más aguante, más resistencia, más creatividad. Bien, Magda, yo soy viejo, entonces me tomo algunas licencias para tratar a las personas, entonces te llamo por tu nombre. No hay problema, ninguno. Bueno, un tema que es central, que siempre hablamos acá, casi todos los programas, cuando hablamos de Cuba, es el tema del bloqueo. ¿Cómo está la situación al día de hoy del bloqueo impulsado por el imperialismo norteamericano? El tema del bloqueo es para nosotros cardinal, porque es, digamos, que el motivo de buena parte de los problemas que atravesamos en Cuba. Dense cuenta que el bloqueo desde el año 62 se estableció y cada año se van incrementando nuevas medidas, nuevas acciones, nuevas regulaciones tendientes a asfixiar totalmente la economía cubana, al punto de que el bloqueo clasifica como acto de genocidio, porque como ustedes conocen, lo que busca el genocidio es someter de manera intencional a un grupo humano a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Eso dice en Naciones Unidas el artículo 2, inciso C de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Otro elemento que es muy importante, además del bloqueo de más de 60 años y que es un genocidio, el 80% de los cubanos, o sea, 3 generaciones, han nacido y viven bloqueados. Por ejemplo, mi generación nació, yo nací a inicios del triunfo de la revolución, nací ya bloqueada, mi hija nació bloqueada, mi nieto ha nacido bloqueado, por lo tanto hay millones de cubanos que no han conocido otra manera de vivir, sino es bajo la dura carga del bloqueo. A mí no me gusta mucho hablar de números, de cifras, cuando converso con los amigos radioyentes o televidentes, pero es importante, por ejemplo, decir que a precios corrientes, más o menos el daño acumulado en este tiempo es de unos 161 millones de dólares. Es una cantidad muy grande para un país tan pequeño como Cuba. Y si fuéramos a hablarlo de otra manera, digamos, 44 horas de bloqueo es el financiamiento necesario para garantizar las computadoras en todas las escuelas del país, que eso más o menos representa unos 25 millones de dólares, más o menos. Y si vamos, digamos, a algo un poquito más extenso, como es 8 horas de bloqueo, es el equivalente a lo que de bloqueo de los Estados Unidos. Sí, 8 horas. Es lo que equivale 8 horas
al adquirir y medios didácticos todos los círculos del país. Más o menos $4.200.000. O sea, nosotros hemos estado tanto tiempo afectados un poquito de problema con el retorno. Sí. No sé, Dayana, ¿qué puede ser el problema? Yo los escucho bien. El auricular mío, soy yo el que escucha mal. Bueno, bueno. Yo lo escuchaba todo bien, por eso seguí hablando. No, acá le pregunté a Dayana y ella sabe. Bueno, disculpa. Qué bien, pero no, qué bien. Así seguimos tranquilos de que se escucha perfectamente. Bien. Sigo hablando de un tema adicional del bloqueo. Sí. En Naciones Unidas se han hecho 32 votaciones de una resolución que Cuba presenta cada año en los últimos 32 años, que se llama Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Y la mayor parte de los países votan a favor de que termine el bloqueo, porque es que el bloqueo tiene efectos extraterritoriales y por el daño que está causando por constituir un genocidio, la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, este año solamente votaron en contra Estados Unidos e Israel, reconoce que es importante eliminar el bloqueo. Eso es necesario explicarlo y a veces se dificulta comprender su esencia porque se confunden las personas, no entienden a qué se refieren. Por ejemplo, a mí me gusta tratar de explicarlo, de decirlo. Un barco que traslade mercadería hacia Cuba, si entra en puerto cubano, después en 6 meses tiene prohibida la entrada a puertos estadounidenses. Eso ustedes se imaginarán cuánto afecta cualquier importación que se realice, porque las navieras no se atreven debido a que el tráfico comercial con Estados Unidos es muy intenso, y si se ven privados de llegar a ese país, bueno, pues es una grave afectación. Nosotros no podemos importar, ni Estados Unidos tampoco lo hace, nada que tenga más de 10% de componentes producidos en Estados Unidos o por filiales estadounidenses, ni ellos pueden ni permiten que se importe nada que tenga más de un 10% de insumos cubanos. Entonces, esa persecución de todo negocio, ese interés por sancionar a las empresas y a los empresarios o las personas que estén vinculadas en las actividades económicas o comerciales con Cuba también causan mucho daño, así como a la inversión extranjera, y en los últimos años también se ha visto muy afectado el turismo. Por lo tanto, de alguna forma se está cumpliendo con lo que un informe del subsecretario de Estado Lester Mallory le hizo en abril del 60, donde decía, y voy a leerlo textualmente porque lo tengo aquí preparado, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Fíjense, abril de 1960. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba.
una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Entonces, aquí es el fin de la cita. Nos damos cuenta que toda la acción del bloqueo lo que busca es el derrocamiento del gobierno, es terminar con el sistema político que los cubanos nos hemos dado y que reconocemos que no es perfecto, pero que es un esfuerzo colectivo por desarrollar unas formas de relaciones sociales, económicas y políticas diferentes a las que lleva en otros países, pero que a nosotros nos parecen adecuadas. No sé si con esto más o menos doy una visión, un panorama del bloqueo. Sí, por supuesto. Te iba a preguntar, Magda Arias, primera secretaria de la Embajada de la República de Cuba, y estos datos, toda esta política que ya lleva 64 años de aplicación, ¿cómo se expresa en la vida cotidiana en Cuba en la actualidad y cuáles son las medidas que ustedes toman para tratar de ir resolviendo la mejor manera posible? Eso es una pregunta muy interesante. El bloqueo ha pasado por diferentes etapas. La historia del bloqueo es larga. Inmediatamente que Cuba triunfa la Revolución Cubana y comienza el proceso de transformaciones de cara a la conformación de una nueva sociedad, lo primero que hace el gobierno de los Estados Unidos es retirar la cuota azucarera. Y cuando se producen las nacionalizaciones, a partir de la ley de reforma agraria y la necesidad de que las empresas, los ingenios, por ejemplo la empresa telefónica, la empresa eléctrica, todo eso era propiedad de los Estados Unidos o de estadounidenses, pues aplicaron las medidas de bloqueo, máxime cuando se declara el carácter socialista de la revolución. Durante todo este tiempo, los gobiernos que van pasando con diferentes pretextos, van haciendo ese entramado tan complejo que yo explicaba al principio, de medidas, de normas, de disposiciones, que en el año 92 se produce la aprobación de una ley que fíjense que se llama Ley para la Democracia en Cuba. O sea, que es una ley que abiertamente busca el propósito, que es derrocar el gobierno, subvertir el orden constitucional que tenemos. Esa ley se conoce como Ley Torricelli. Y posteriormente, en 1996, se aprueba una ley que es mucho más compleja y tiene ese carácter extraterritorial al que yo hacía alusión al principio, que se llama Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, que es la Ley Helms-Burton. Esa Ley Helms-Burton es una aberración jurídica porque su título 3 y 4 se aplica a empresas extranjeras o empresas norteamericanas radicadas en el extranjero que tengan intereses con Estados Unidos, y también a los empresarios. Entonces, esta ley Helms-Burton estuvo desde el 96 hasta el año 2017, donde los presidentes estadounidenses decidían no firmar esos títulos para que no entraran en vigor, porque en el momento en que se firma, en el año 96, la reacción de la Unión Europea, de Canadá,
y de otros países, incluyendo la Argentina, fue muy vigorosa porque implicaba afectaciones a las economías nacionales. Y en ese momento ellos deciden detener esto, y es cuando aquí en Argentina, en el año 97, se aprueba una ley donde se plantea que no es aplicable la legislación de otros países en el territorio de Argentina. Entonces, cuando ya se comienza por el presidente Donald Trump, entra en vigor los títulos 2 y 3 de la ley Helms-Burton, esto ha causado muchos daños, especiales daños, y restringe las posibilidades que me preguntabas sobre buscar alternativas, cómo sobrevivir en medio de toda esa agresión que es tan violenta. Claro. Trump en el año 2018 aprobó 243 medidas adicionales al bloqueo. Esto lo que hizo, o sea, fíjate, ya desde el 2018 estamos en 2024, han pasado 6 años. Todas esas medidas eran medidas concebidas, analizadas y preparadas para castigar a las familias cubanas. Adicionalmente incluyeron a Cuba en la lista que prepara Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Entonces, todo esto que es draconiano se mantuvo durante el gobierno de Biden y ha tenido incalculables consecuencias humanas. Justamente hoy una señora argentina me llamó muy preocupada porque ella tiene amigos en Cuba. Esos amigos en Cuba, esa amiga que ella tiene cubana, tiene a su papá de 95 años encamado, con necesidad de tener una sonda vesical constantemente puesta, y sin embargo no logran tener disponibilidad ni el sistema de salud ni la familia de sondas vesicales para cambiarle con la regularidad que se necesita. Y ella desesperada me decía, bueno, pero ¿cómo puedo mandarlo para Cuba? Realmente es muy difícil, y se logran alternativas a partir de la ayuda internacional, de la ayuda de amigos, de familiares, de la ayuda de organizaciones que constantemente están pensando y actuando. Y hay otra parte que corresponde a la creatividad, a la voluntad del pueblo cubano de soportar y de buscar alternativas para seguir viviendo, para seguir haciendo, para seguir produciendo. Todos sabemos que cuando falta, digamos, el combustible, eso destruye toda la vida y la economía, porque se afecta el transporte, se afecta la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, se afecta la producción, la industria, los servicios. Realmente es una situación muy, muy compleja, muy difícil, que en el caso cubano, en estos últimos meses, adicionalmente se ha visto muy afectada por el hecho de que en poco más de una semana fue en 15 días, se produjeron 2 fuertes huracanes, uno por el oriente, otro por el occidente, se produjo un terremoto y adicionalmente se produjo una desconexión del sistema energético nacional. Entonces, realmente es estresante, es difícil, afecta a todos en gran medida, afecta especialmente a las personas y a los grupos etarios más vulnerables, y con independencia de todo lo que se hace, realmente lo más importante es que todos, no solamente los cubanos, sino en el mundo entero, se dé a conocer
esta aberración, este intento de genocidio, y se busque que definitivamente Estados Unidos levante el injusto bloqueo. ¿Qué pasa? Ellos no tienen la intención de hacerlo, ellos buscan constantemente demostrar que no son responsables de lo que ocurre en Cuba y culpan al gobierno cubano por considerar que no tiene la capacidad para enfrentar y resolver los agudos problemas que enfrenta. Pero una de las cosas que se dice casi siempre es que si se plantea que realmente el bloqueo es una justificación, pues lo que hay que hacer para que se demuestre la incapacidad del gobierno es levantar el bloqueo. Claro. Porque sin bloqueo ya las cosas serían diferentes. Claro. Hay otra manera muy interesante de explicar el bloqueo, que a mí me gusta mucho porque es muy didáctica y tengo un buen amigo que lo explica muy bien, y es que dice que a una persona que no sepa nadar y que uno lo ponga en mar abierto, pues si a esta persona más le pones un peso en las piernas y le dices nada, bueno, pues prácticamente se ahogará a los poco tiempo, porque no es posible, si no sabes nadar y con un peso en las piernas, poder nadar. Entonces, sí. Se hace mucho, como ves, por todas partes, pero el daño es muy grande y afecta a todos dentro de Cuba y a muchos fuera de Cuba, porque tienen la voluntad de ayudar, de hacer, de invertir incluso a veces, y no pueden hacer. Magda Arias, cambiando un poquito, pero siempre dentro de la problemática de Cuba. Yo estuve 4 veces allá en Cuba, en distintas épocas, y 2 de ellas bastante tiempo, y la sensación que yo tuve, todas las veces que fui, porque Estados Unidos se arroga el derecho de ser los portadores de la democracia, de la libertad, de los antiterroristas, pero yo sentí esas veces que estuve en Cuba que era un país sumamente libre, que la población se expresaba en ese sentido permanentemente, no vi que había ninguna limitación en esto. Y yendo también al tema del terrorismo, Cuba ha sido agredida por el terrorismo sostenido por Estados Unidos, bueno, y muchos otros países del mundo. ¿Qué le podemos decir a la audiencia acerca de esta política de acusar a Cuba cuando son ellos los que cometen las faltas? Eso es el modo de actuar que tradicionalmente han tenido los Estados Unidos. Ellos, desde la época en que se estaban conformando las 13 colonias, ya ellos entraron al control de toda América Latina y hacer las cosas de manera que no fuera muy visible, y siempre buscando un pretexto que justificara su actuación. No obstante, en Cuba, esto que planteabas de la gente, la alegría, la libertad, por ejemplo, en medio de toda esta situación que estamos está exitosamente teniendo lugar el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, un festival de los más importantes de América Latina, mundo, un festival donde además tuvimos la suerte de que La Renga hiciera un concierto ahí en El Vedado. Al mismo tiempo se están teniendo lugar muchos eventos diversos que justamente ayudan, por un lado, a discutir, a analizar la situación en las artes, con la Bienal de La Habana, en el caso de
todo lo que es el pensamiento con el encuentro por el equilibrio del mundo, que va a ser en enero, en el encuentro de pedagogos, y así se hacen muchos esfuerzos por intercambiar, por enriquecernos, por aportar y por recibir de todas partes del mundo. A fin de cuentas, Cuba es una isla pequeña, ubicada en un cruce de caminos donde las personas llegan y se dan cuenta que se trabaja y se vive en la calle haciendo una vida social muy rica. Y indiscutiblemente, cuando se habla del tema del terrorismo, ese es un tema complicado. Todos sabemos cómo operan la guerra esta mediática y cultural, buscando subvertir las mentes, conquistar las mentes y de que no siempre logran aportar los elementos que permitan razonar, que permitan que cada cual ubique su posicionamiento de acuerdo a las circunstancias objetivas. Y todo esto condiciona en gran medida la posibilidad de hacer cosas formales, como por ejemplo el encontrarse en la lista de país patrocinador del terrorismo. Eso inmediatamente hace imposible realizar operaciones bancarias, porque toda operación bancaria es analizada producto de esta condición. Entonces es una carga adicional que hay que enfrentar y superar, pero realmente hay una voluntad de la mayoría del pueblo cubano de hacer, de seguir adelante, de enfrentar la vida con optimismo, con alegría, con la voluntad de ser universales, pero cada día defendiendo nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra historia, que es muy importante. Y en medio de todo eso, que esto seguro le va a gustar mucho a mi amiga Marta, en medio de todo esto hay que hacerle un gran homenaje todos los días al pueblo de Cuba, pero muy especialmente a las mujeres cubanas, porque justamente las mujeres son las que llevan el peso de la vida doméstica, las que enfrentan la crianza de los hijos, las que además trabajan y tienen una elevada participación social y que llevan adelante la vida de los hogares y sin lugar a dudas, cuando hay tantas restricciones, con tantas dificultades y se lucha y se marcha a contracorriente, hay que tener un ingenio y una voluntad muy grande, y ese ingenio y esa voluntad es la que nos ha permitido mantenernos todos estos largos años. Y hay otro elemento, y con eso sí pienso que te doy paso para que tú preguntes alguna otra cosa que desees, es que nosotros hemos sido beneficiados siempre por mucha solidaridad. Y esa solidaridad, a mí me gusta siempre recordar a Ernesto Che Guevara, que decía que la solidaridad es el amor entre los pueblos. Claro. Justamente ese amor entre los pueblos es vital para la ayuda, es vital para solidarizarse con el día a día, pero es vital también para defender las posiciones y comprender que a veces, aunque no esté toda la información, hay que tener confianza en la vida, en el trabajo, en el esfuerzo del otro. Magda Arias, una última pregunta. ¿Cómo es la situación de la lucha política en Cuba
y el enfrentamiento con el imperialismo en este momento? Yo enfocaría la pregunta sobre todo a que en medio de esta guerra que ya hablábamos, económica, comercial y financiero, hay una guerra que es cultural y que es comunicacional. O sea, constantemente están produciéndose a grandes volúmenes de información, sobre todo en redes sociales, pero que no es información, que más bien es desinformación. Entonces, a las campañas de desinformación que establecen noticias falsas, que se utilizan para desacreditar la gestión de un gobierno o desacreditar a determinadas personas o figuras, eso es una realidad que a todos nos afecta en cualquier parte del mundo, porque lo que en un primer momento se pensó que iban a hacer las redes sociales, que era democratizar el acceso a la información y democratizar el acceso también a los espacios donde se producían los debates. Bueno, pues lo que muchos de esos espacios son monopolizados por influencers que no siempre persiguen objetivos similares a los que busca la mayoría de la población. Entonces, hoy es tan importante es informar por diferentes vías. Se trabaja mucho en la formación política e ideológica de los seres humanos. Se trabaja mucho en el tema de la enseñanza de la historia, porque siempre se dice que cuando uno no tiene conocimiento de la historia, queda sin memoria, y por tanto, cuando no tiene memoria, tampoco tiene la capacidad para analizar plenamente las situaciones. Es un enfrentamiento constante, porque el modo de vida americano es lo que se sublima y se transmite en la televisión, en las películas, hasta en los dibujos animados. O sea, claro, es una lucha constante para enfrentar esa guerra cultural, para enfrentar las campañas de desinformación. Pero cuando uno se pone a profundizar en la teoría de la comunicación, uno se da cuenta que todo lo que se haga es poco. Todo lo que se haga es poco. Siempre habrá que hacer muchas cosas, porque los seres humanos tenemos a veces memoria corta, porque los seres humanos a veces no desarrollamos plenamente el pensamiento crítico, porque somos muy influenciables, y por supuesto, si a todo eso se le añade severísimas restricciones materiales y muchas restricciones a veces con el transporte, con la electricidad, bueno, realmente es cuesta arriba todo el tiempo, y así vamos luchando y construyendo el proyecto que nos hemos dado. Magda Arias, primera secretaria de la Embajada de la República de Cuba. Te agradecemos enormemente este amplio informe, no solo nosotros, me imagino que la audiencia que la conocemos estará muy conforme con toda la información que nos has brindado. ¿Algo más que le quieras decir a esta audiencia fiel a la revolución y a la revolución cubana? Bueno, una vez más, agradecerles por la atención, agradecerles por el cariño, y sugerir que contacten a las casas de amistad con Cuba, que hay toda una campaña que se llama Dale tu mano a Cuba, que está teniendo lugar acá en Argentina, igual que en otros países, y que puede ser de mucho interés contactar a los compañeros.
para que conozcan un poco más y para que puedan brindar su aporte. Por otro lado, y con esto sí termino, ratificar que los lazos históricos entre nuestros dos países y entre nuestros pueblos son indestructibles y que no hay fuerza ni habrá fuerza que pueda separarnos, argentinos y cubanos, porque tenemos una raíz común de amor. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Fue la palabra de Magda Arias, primera secretaria de la Embajada de la República de Cuba.